Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar ya con la nomenclatura inorgánica. El tema principal que vamos a trabajar es los hidruros. Recordarles lo que se les dijo en clase, que tiene que saber muy bien lo que son símbolos y valencias para poder trabajar estos temas. Caso contrario, no me va a entender si usted no ha memorizado los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Como les había mencionado a través del WhatsApp, el día de hoy a las 10:30 yo les espero para poder comunicarnos por videoconferencia por el Zoom. Entonces empezamos con lo que son los hidruros. Los hidruros, como su nombre mismo lo indica, tiene al comienzo esta partecita de aquí que nos indica que vamos a trabajar con el elemento hidrógeno principalmente. Este elemento hidrógeno va a ser el componente principal para la formación de los hidruros. El hidrógeno puede tener dos estados de oxidación, que era el estado de oxidación +1 y el estado de oxidación -1. ¿Cuándo va a tener estado de oxidación +1? Cuando se una con no metales. ¿Cuándo va a tener estado de oxidación -1? Cuando se una con metales. Vamos a hacer un ejemplo de cuándo se une con metales y cuándo se une con no metales. Voy a trabajar con el calcio. Si usted lo reconoce, es un metal. Luego colocaré el hidrógeno. Hasta podernos aprender este tipo de compuestos, vamos a colocar en la parte superior los estados de oxidación. Por ser un metal, como lo indiqué acá, el hidrógeno trabajará con -1. En clase yo ya les había explicado esta parte. Siempre los estados de oxidación van a pasar hacia la parte inferior del otro elemento en forma de cruz, sin colocar el signo más o el signo menos, solamente el número. Cuando era 1 yo no escribí, en el caso del 2 sí voy a escribir. Y aquí tengo formado un hidruro, en este caso el hidruro de calcio por ser ese el compuesto. Si trabajo con un no metal, voy a tener esto. El hidrógeno, ¿con qué valencia trabajaría? Con +1. Y el cloro, su estado de oxidación es -1. Intercambiamos en cruz, en este caso los dos son 1, no escribiría nada en la parte inferior. Ahora, estos hidruros tienen una clasificación que les voy a poner en la parte de aquí. El hidruro puede clasificarse en hidruro metálico, cuando obviamente trabaja solo con metales. Puede formar ácidos hidrácidos, cuando trabaja con los no metales de estado de oxidación -1 y -2, ¿sí? Y puede formar compuestos especiales cuando trabaja con no metales de estado de oxidación -3 y -4. Eso por un lado la clasificación de los hidruros. Por otro lado, debemos recordar que la nomenclatura tiene tres formas de representación y podemos representarle como nomenclatura IUPAC, como nomenclatura STOG y como nomenclatura tradicional, que es la que más se usa. Entonces, para trabajar la nomenclatura tradicional, en el caso de los hidruros metálicos, que es lo que vamos a trabajar primero, voy a poner nuevamente el ejemplo que estaba hace un momento, que era este. La nomenclatura tradicional se basa por tener primero como nombre genérico lo que es la palabra hidruro. Luego voy a colocar D y voy a colocar el nombre del elemento, en este caso, que es el calcio. Eso en la nomenclatura tradicional. Si voy a la nomenclatura IUPAC, voy a hablar de cuántos átomos tiene cada uno de los elementos y voy a trabajar igual con la palabra hidruro. En este caso tengo 2 átomos de hidrógeno
y utilizaré los prefijos de cantidad que son mono, di, tri, tetra, penta, dependiendo de la cantidad de átomos que tenga cada uno de los hidrógenos. Voy acá. Tengo dihidruro de, y nuevamente el elemento que en este caso es el calcio. Vamos a la nomenclatura Stokh. La nomenclatura Stokh se caracteriza principalmente por trabajar con números romanos y se mantiene parecida a la nomenclatura tradicional. Entonces yo tendría hidruro de calcio, la valencia del calcio era 2 y colocaré en paréntesis la valencia del calcio en números romanos. Esos son los tres tipos de nomenclatura en el caso de los hidruros metálicos. Ahora, recordemos que los metales tienen una clasificación, que eran los de valencia fija, que es el ejemplo que acabé de realizar, y los de valencia variable que vamos a trabajar ahorita. Para continuar, ahora vamos con los metales de valencia variable. Los metales de valencia variable, usted recuerda, tienen dos valencias. Vamos a poner, por ejemplo, el bismuto. El bismuto tenía dos valencias, la valencia más 3 y la valencia más 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en consideración para poder poner el nombre? Cuando trabajamos con la menor valencia, siempre va a tener terminación oso el metal. Y cuando trabajamos con la mayor valencia, va a tener terminación ico. Entonces aquí, para que más o menos se recuerde, le voy a poner menor. Y acá le voy a poner mayor para que usted vaya tomando sus apuntes. Vamos al ejemplo. Tengo el bismuto, el hidrógeno. El bismuto es un metal. Primero quiero que trabaje con la menor valencia, que la vamos a colocar en la parte superior, que sería el más 3. Por ende, el hidrógeno estaría trabajando con valencia negativa, menos 1. Intercambiamos en cruz como lo hicimos la vez anterior y colocamos. Vamos. Tenemos aquí la nomenclatura tradicional que la voy a simbolizar con letra T. Y me quedaría hidruro. Y a continuación colocaría el nombre del metal. Aquí ya no pongo la palabra de, sino simplemente me dirijo. Bismutoso. Usted observa ahí la terminación oso, por ser el estado de oxidación menor. Vamos a la nomenclatura YUPAC, que la voy a simbolizar con la letra I, en donde yo tendría que ver la cantidad de átomos que tiene este hidrógeno, y en este caso sería trihidruro de bismuto. Y en la nomenclatura Stokh, como les mencioné hace un rato, es parecida a la tradicional, pero ahora va a cambiar un poquito. Tendríamos hidruro de bismuto y entre paréntesis colocaría el estado de oxidación del bismuto, que en este caso sería 3, en números romanos. Ahora, si voy a trabajar con el estado de oxidación mayor, que es el ejemplo que voy a poner en la parte de acá, tendríamos el bismuto, el hidrógeno. Coloco el estado de oxidación, que en este caso sería más 5, menos 1, intercambio en cruz y obtengo la fórmula. Vamos a los nombres. Tendría en la nomenclatura tradicional hidruro bismútico. ¿Por qué? Es la terminación ico, porque es la mayor valencia. Si voy a la nomenclatura YUPAC, recuerdo el prefijo de cantidad cuando tiene 5 y sería pentahidruro de bismuto. Y pasando a la nomenclatura Stokh, tendría hidruro de bismuto 5 en números romanos, que corresponde al estado de oxidación del bismuto, por un lado. Hasta ahí más o menos hemos trabajado todo lo que son los hidruros metálicos y vamos a continuar con un poquito de ejercicios, unos 3 ejercicios que voy a elaborar yo para que usted pueda después en la videoconferencia realizarme alguna pregunta.
Bueno, vamos a continuar con los ejemplos. Aquí en la pizarra ya están algunos de los ejemplos en las 3 nomenclaturas que expliqué. Entonces, primero voy a enseñarles cómo identificar una nomenclatura. Siempre que usted observe prefijo de cantidad, como en este caso tetra, quiere decir que estamos hablando de la nomenclatura Yupar. En el caso de que estemos trabajando con cualquier elemento, en este caso yo he puesto hidruro ferroso, si usted observa la terminación oso, estamos hablando de nomenclatura tradicional. Obviamente aquí usted puede observar hidruro férrico, terminación ico, que también es tradicional, o puede observar hidruro de calcio, que también es tradicional. La diferencia entre la una y la otra hasta el momento es la cantidad, ¿sí? Los prefijos de cantidad. Si voy por el otro lado, tengo el hidruro de mercurio que está en la nomenclatura stock. Y usted a esta nomenclatura la va a reconocer porque tiene números romanos dentro de su escritura. Ahora vamos con los ejercicios. Tenemos nosotros primero que tomar en cuenta en lo que son ejemplos de hidruros metálicos. Vamos a partir siempre por la parte de acá. Primero voy a escribir el metal. Hidruro les dije hace un momento que representaba hidrógeno. Entonces colocamos los estados de oxidación en la parte superior. El osmio tiene valencia 4, el hidrógeno valencia -1. Luego intercambiaba la valencia en cruz y colocaba el número 4. Este proceso yo lo estoy realizando para que usted vea cómo es que obtengo la fórmula. Pero usted tranquilamente puede ya escribir la fórmula directamente, guiándole solamente en la parte de acá arriba. Si dice tetra, hidruro quiere decir que voy a tener 4 átomos de hidrógeno. De osmio obtendré solamente un átomo de osmio. Vamos al siguiente. Dice hidruro ferroso. Empiezo por la parte de atrás. Ferroso quiere decir hierro. Luego colócale el hidrógeno. Debe recordar que lo que se le explicó en la parte anterior cuando tenía terminación oso quería decir que es la menor valencia. Y entonces yo recuerdo cuáles son los estados de oxidación del hierro. El hierro tiene estado de oxidación 2 y 3. ¿Cuál es la menor? El 2. Colocamos el 2 y el hidrógeno, intercambio en cruz y obtengo. Ahí está la fórmula del hidruro ferroso. Vamos a la parte de acá, hidruro de mercurio 1. Colocamos el símbolo del mercurio. El hidrógeno, como me dice 1, quiere decir que el estado de oxidación va a ser +1 y el hidrógeno trabajará con -1. Como los dos son 1 al momento de intercambiar, me quedaría de igual manera la fórmula. Ahora, en estos compuestos, en todos los compuestos que vamos a trabajar de nomenclatura inorgánica, vamos a trabajar 3 destrezas principales que les voy a indicar a continuación. Ya. Entonces, como les decía, dentro de lo que es la nomenclatura inorgánica, trabajamos estas 4 destrezas que ya les he puesto aquí en la pizarra, que es formular, que es cómo yo voy a escribir la fórmula, nombrar cuál es el nombre del compuesto, cómo voy a identificar qué compuesto es, desarrollar, que ya lo trabajamos en clase cuando vimos la estructura de Lewis, que yo les decía el enlace, cuántos enlaces tiene, que es la fórmula desarrollada, que ya vamos a hacer un ejemplo, y obtener de dónde obtengo ese compuesto. Vamos a poner un poquito lo que es la casa. ¿Cómo yo voy a preparar una sopa? ¿Qué compuestos necesito para preparar esa sopa? Entonces, ¿qué compuestos necesito para obtener los hidruros? En este caso, que es lo que estamos trabajando. En lo que es formular, yo les daré el nombre y ustedes tendrán que escribir la fórmula del compuesto. Entonces, si yo les pongo que usted me va a realizar el hidruro de potasio, para formular, que es lo que ya les expliqué hace un momentito, empiezo por el metal, que en este caso es el potasio, luego colocaré el hidrógeno. Estados de oxidación positivo +1 del potasio, del hidrógeno -1, intercambio en cruz y está formulado. Pongamos otro ejemplo un poquito más complicado para que usted se dé cuenta. Podemos poner hidruro cromoso. Entonces, lo primero que tengo que hacer, identificar qué elemento es este. En este caso sería el cromo. Luego colocaría el hidrógeno.
Cosa particular de aquí, ver qué terminación tiene. En este caso, terminación oso era la menor valencia. El cromo tiene valencias más 2 y más 3. Trabajaré con la valencia menor, que en este caso es más 2, menos 1, intercambio en cruz, y tengo la formulación de este compuesto. Por un lado. Ahora recuerde que dentro de lo que es formulario no solamente voy a trabajar con la nomenclatura tradicional. Puedo trabajar con cualquiera de las nomenclaturas que se mencionó, la Stock, la UPAC. Si yo pongo aquí una nomenclatura UPAC, por ejemplo, se me ocurre hexahidruro de uranio. Entonces, en la nomenclatura UPAC es un poco más fácil hasta formular, porque usted empieza con el elemento, el hidrógeno, y recurre a esta parte de aquí donde le indica la cantidad de átomos que tiene cada uno. Hexa quiere decir 6 y he formulado. Si no me doy cuenta de con qué nomenclatura estoy trabajando, usted desarrollaría el proceso que estoy haciendo en la parte de aquí. Colocamos más 6, estado de oxidación del uranio, menos 1 el hidrógeno e intercambio en cruz y obtengo nuevamente el compuesto. Ahora vamos a la parte de nombrar. Para nombrar voy a colocar unas fórmulas aquí en la pizarra y luego nombraremos. En el caso de nombrar, sí es importante trabajar con las 3 nomenclaturas. Entonces vamos a empezar con la formulación de litio. Luego voy a poner por acá abajo el magnesio. Y luego voy a poner un poquito más acá abajo lo que sería un compuesto de valencia variable. Pongámosle nuevamente al bismuto que trabajamos hace un ratito. Para nombrar siempre trabajamos con las 3 nomenclaturas, salvo que yo le indique con qué nomenclatura va a trabajar. En el ejemplo que voy a hacer ahorita lo voy a hacer con las 3 nomenclaturas. Trabajamos primero para nombrar, como ya les dije, nomenclatura tradicional, UPAC y Stock. Entonces, en la nomenclatura tradicional parto con el nombre del compuesto, es decir, el genérico, que en este caso es hidruro. Luego colocaré D y observaré con qué metal estoy trabajando, que en este caso es el litio. Luego vamos a la nomenclatura UPAC, que trabaja con prefijos de cantidad. Aquí no hay números, pero debo colocar monohidruro de litio. Si voy a la nomenclatura Stock, hidruro de litio, entre paréntesis en números romanos el estado de oxidación, que es 1. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Nuevamente voy a ponerle en desorden ahora. Voy a trabajar primero con el Stock, luego con la UPAC y luego con la tradicional. En la nomenclatura Stock yo diré hidruro de magnesio. Usted debe saber ya el estado de oxidación del magnesio, que corresponde a 2. Voy a la nomenclatura UPAC. Aquí, ¿qué me falta hacer en esta fórmula? Sé que el magnesio tiene estado de oxidación más 2 y el hidrógeno menos 1, intercambio, ¿no es cierto? Tengo aquí dihidruro de magnesio. Y si voy a la nomenclatura tradicional, como no es un compuesto de estados de oxidación variables, simplemente coloco hidruro de magnesio. Vamos al último ejemplo que está. Tendríamos la nomenclatura UPAC, Stock, y voy a poner por acá la tradicional. Entonces nosotros tendríamos nomenclatura UPAC, prefijo de cantidad, pentahidruro de, en este caso, bismuto, ¿no es cierto? Ya no me alcanzó la pizarra, le voy a hacer verbalmente. Luego en la nomenclatura Stock tendría hidruro de bismuto, entre paréntesis, el estado de oxidación del bismuto, 5, que corresponde a la V, ¿no es cierto? Y vamos a la tradicional, que tendría que poner hidruro. Como sé que el bismuto es de valencia variable, recordamos un poquito, tiene valencia más 3 y valencia más 5 y está con 5.
sería hidruro bismútico. ¿Sí? Esos 3 tipos de nomenclatura usted debe de manejar y reconocer para poder también formular. Por otro lado, vamos a desarrollar, que es lo que hemos trabajado en el aula. Lo trabajamos con la cantidad de electrones que tiene cada uno de los elementos, pero ahora la vamos a trabajar con la valencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos enlaces tiene que tener cada uno de los elementos? Voy al primer ejemplo que colocamos. Tengo el potasio, ¿no es cierto? El potasio debe de tener un enlace y el hidrógeno debe de tener un enlace. Coloco el enlace. Los dos están cumpliendo con la regla. Esto es la fórmula desarrollada. Si voy al siguiente, me dice hidruro cromoso. ¿Cuántos enlaces va a tener el cromo? 2. ¿Cuántos enlaces va a tener el hidrógeno? 1. Entonces, ¿qué realizo? Como les mencionaba en la clase, esto es una ubicación espacial, que usted tiene que imaginarse cómo voy a colocar cada elemento para que cada uno de ellos cumpla con estas reglas en este caso. Voy a colocar el cromo en la mitad, el hidrógeno a los lados. Entonces, si usted observa, puede ver que el hidrógeno debe tener un enlace, y aquí está, con un enlace igual acá. El cromo debe de tener 2 enlaces, y aquí está con 2 enlaces, 1 y 2. Vamos al siguiente, dice hexahidruro de uranio. Colocaríamos el uranio, y ¿cuántos hidrógenos me dice? 6. 2, 3, 4, voy a poner otro por acá, 5, otro por acá, 6. En el caso de los hidruros es fácil realizar la fórmula desarrollada. Si usted observa, siempre va a tener un enlace, por ende siempre va a estar a los extremos. Entonces empiezo a realizar. Hidrógeno con un enlace, hidrógeno un enlace, hidrógeno un enlace, hidrógeno un enlace, un enlace y un enlace. ¿Cuántos debe tener el uranio? 6. Y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He realizado la fórmula desarrollada. Ahora, como les mencioné, vamos a la parte de obtener. ¿Cómo yo creo estos hidruros? Para obtener los hidruros metálicos necesito de estos elementos, que ya los trabajamos alguna vez. Necesitamos primero lo que son los reactivos, que son los elementos que necesito para formar el compuesto. Luego nosotros teníamos la flechita que significaba se obtiene, y luego tenemos el producto. Que el producto en nuestro caso serán los hidruros metálicos, que es lo que estamos trabajando. Entonces vamos con un ejemplo. Voy a trabajar con los mismos que hice acá para que usted vaya viendo la relación. Si yo necesito formar el hidruro de potasio, por ende, ¿cuáles serían los elementos que voy a necesitar? El potasio y el hidrógeno, que corresponde a la palabra hidruro. Recuerde que yo le había indicado en clases que existen elementos que son gases y nunca van a estar solos, siempre van a estar acompañados, y por eso se les denomina diatómicos. En ese caso teníamos al hidrógeno, al nitrógeno, al bromo, al cloro, al oxígeno. Como estoy trabajando con el hidrógeno, entonces aquí colocaré que es diatómico. Hasta ahorita he puesto los reactivos. Vamos al producto. Para yo poder realizar el producto, debo saber formular. Si no sé formular, el producto de aquí lo voy a poner mal. Entonces empiezo. Sé que para formular primero debo colocar el metal, luego el hidrógeno, estados de oxidación, intercambio, y he formulado. Ahora, algo que hay que tener en cuenta para poder realizar este proceso, y si lo trabajamos en clase, en obtener, en química se trata de mantener algo igual, que los reactivos estén en la misma cantidad que los productos. Entonces yo aquí tengo un potasio y acá tengo 2 hidrógenos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me haya 2 potasios, 2 hidrógenos al un lado y al otro lado también? Vamos a igualar. Igualamos con los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Los números grandes que yo colocaré adelante de cada elemento. Este número de aquí, el pequeñito, se le conoce con el nombre de subíndice. Entonces, yo voy a colocar un 2 aquí y voy a colocar un 2 acá. De tal manera que yo voy a tener 2 potasios en el reactivo
2 potasios en el producto. 2 hidrógenos en el producto, 2 hidrógenos en el reactivo. Ahí usted recién ha realizado la obtención. Me está indicando cuántos átomos de cada uno usted utilizó para formar este compuesto. Ahora vamos con el otro ejemplo que tengo ahí, que dice hidruro cromoso. Primero identifico cuál es el metal con el que voy a trabajar, el cromo. El hidrógeno, como estamos trabajando con hidruros, recuerde que es diatómico y hacemos el mismo proceso. Colocaremos primero el metal, luego el hidrógeno, los estados de oxidación, como sé que es cromoso, colocaré +2 en intercambio, ¿sí? Y ahora realizo el mismo proceso, igualar. Si usted observa en el caso de esta ecuación, no necesito colocar ningún coeficiente. La ecuación está igualada. Tengo un cromo, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Lo que sí puedo recomendarles es que jamás hagan esto. Me pongan el coeficiente en la mitad de la fórmula. Eso no existe, eso no se puede dar. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, el último ejemplo para terminar, que dice hexahidruro de uranio. Pero voy a cambiarle a otro que no esté la fórmula ahí en la pizarra para que usted pueda ver. Yo quiero que obtengamos el trihidruro de aluminio. Entonces parto del metal, que es aluminio, más el hidrógeno, ¿sí? Y pongo primero el metal, luego el hidrógeno. Valencia del aluminio, que usted ya debe de saber, que es +3. Intercambiamos en cruz, formulé el compuesto. Paso a la siguiente parte, que sería igualar la ecuación. ¿Cómo voy a igualar la ecuación? Tengo que ir haciendo juego de números, usted lo sabe muy bien, para que me haya la misma cantidad al un lado como al otro lado. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un 2 en el aluminio, un 2 en la parte de acá y un 3 en la parte de acá. 2 aluminios, 2 aluminios. 3 por 2, 6 hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. Aquí he igualado. Entonces, para poder obtener, usted debe identificar el reactivo, en este caso los reactivos. Como hablamos solamente de hidruros, siempre va a ser un metal y el hidrógeno. Y el producto, que va a ser el hidruro netamente. No se olvide de igualar la ecuación. Siempre tiene que balancear la ecuación, es muy importante. Ese proceso se conoce como proceso estequiométrico. Ahora, chicos, esperando que el video que se está realizando les haya servido mucho para que ustedes puedan reforzar la información. Nos vemos a las 10:30. Cualquier pregunta que usted tenga me la hace saber para poder realizar un refuerzo de lo que acabo de explicar. Que tengan una buena tarde. Gracias.